Hola, en este video voy a hablar acerca de la importancia que tiene la toma de signos vitales en los adultos mayores. Este tema, aunque es algo también bastante fundamental en todas las etapas de la vida y en todas las edades, porque pues va a permitir identificar ciertas afectaciones que las personas pueden estar presentando, ¿no? Sin embargo, pues en los adultos mayores se hace un poco más necesario el tener un monitoreo constante de pues cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo llevar un control para pues cuando toque la cita médica con algún especialista se tenga ese control a la mano y bueno, se tengan más datos para algún diagnóstico oportuno respecto a algún tipo de enfermedad. Entonces, en este video voy a hablar acerca de qué son, cuántos tipos hay, los cambios que a lo mejor se pueden dar en cada uno de ellos por diversos factores y algunas recomendaciones o pasos previos que se deben de seguir para realizar esta toma de manera adecuada. Primero hay que comenzar definiendo qué son los signos vitales. Bueno, pues van a ser valores que van a permitir estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y de las funciones neurológicas basales y su réplica ante diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Esto último, ¿qué significa? Bueno, pues la manera en la que están respondiendo ante diversos estímulos y pues esto ya sea que aumente sus niveles o disminuyan. Proporcionan también cifras que dan las pautas para evaluar el estado homeostático de cada persona, indicando su estado de salud presente y tener un control o un estimado de los cambios o evolución que tengan al respecto, ya sea que esta pueda ser positiva o negativa. Por eso es importante, aunque también se piense que estos niveles se miden de manera más frecuente con los médicos o en algún tipo de clínica, es importante que los cuidadores primarios también aprendan a hacer esta toma para de lo posible estar midiéndolos diariamente o de manera frecuente a lo largo de la semana y bueno, tener conciencia de los cambios que se van generando a nivel fisiológico en el adulto mayor. Y bueno, ¿cuáles son estos valores o estos signos vitales que van a ser importantes medir? Bueno, pues primero es la frecuencia y ritmo cardíaco, posteriormente la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la oximetría. Estos serán definidos de manera más específica en otro video para pues no hacer de este uno tan extenso. Pero pues es importante mencionarlos para tener en cuenta cuáles son y pues conocerlos y saber que pues van a ser importantes en la medida de lo posible medirlos en cada uno de los adultos mayores. Como lo decía en el principio, va a haber cambios que se van a dar en los niveles de cada uno de estos signos vitales que van a ser causados por diversos factores. Para fines de este video voy a profundizar un poco en los que se van a dar por la edad, ya que no va a ser lo mismo o las mismas cantidades para un niño que para un joven, que para un adulto medio, que para un adulto mayor. Y no, por eso hay que tener en cuenta que los niveles o los estándares normales van a ser distintos para cada uno y también pues además de la edad pues va a haber otros más que voy a mencionar en un ratito más.
Entonces, en cuanto a la edad, la frecuencia cardíaca es mayor en los niños y va a ser más baja en los adultos, por lo que pues le va a tomar más tiempo a este último para que su frecuencia cardíaca se acelere durante el ejercicio y para que se desacelere cuando ya se inicia el reposo. Por otro lado, al envejecer, los vasos sanguíneos se hacen menos elásticos, por lo que la presión sanguínea promedio aumenta proporcional a la edad. Es decir, entre más edad se tiene, menos elásticos son los vasos sanguíneos y bueno, la presión también va cambiando. También se van a volver más lentos para responder a los cambios de posición del cuerpo y a la hipotensión postural. Asimismo, la regulación de la temperatura corporal es un poco más difícil en edades avanzadas, por eso muchos adultos mayores o incluso adultos jóvenes o adultos medios tienen mayor facilidad para padecer frío o para enfriarse o bajar su temperatura debido a pues los cambios climáticos. También la pérdida de la grasa subcutánea, la menor transpiración y la piel atrófica y seca crean pues mayores riesgos de o sobrecalentarse o lo que se conoce como hipertermia o insolación, al igual que experimentar peligrosos descensos de hipotermia. Por eso el monitorear la cantidad la cantidad de temperatura corporal que cada persona tiene es importante, porque ahí se detecta a tiempo si hay una si se está sobrecalentando o hay un descenso importante en la temperatura. Asimismo, a medida que se desarrolla la persona, la frecuencia respiratoria también tiende a disminuir y finalmente, las personas de edad avanzada van a presentar una disminución en la respuesta a la reducción de los niveles de oxígeno o al incremento de los niveles de CO2, porque la frecuencia y profundidad de la respiración no se incrementan como es debido. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos cambios que se van dando conforme las personas van envejeciendo, para no tener estándares que apliquen para todas las personas, sino adaptarlos a las características que cada persona tiene y bueno, a lo mejor lo que para una persona es tener la presión baja, para otra persona es tener una presión normal, ¿no? Entonces hay que profundizar e individualizar muy bien todas estas medidas en los signos vitales y poner eh, en práctica acciones que vayan orientadas a cada persona de acuerdo a sus necesidades individuales. Como lo mencionaba, además de la edad, va a haber otros factores que también van a ocasionar cambios en los niveles o mediciones que se dan en los signos vitales. Por ejemplo, la viscosidad de la sangre, ya que dependiendo del número de glóbulos rojos y proteínas, la presión arterial puede o aumentar o disminuir. También está la actividad física durante el día, ya que las rutinas, como pues bien se sabe, de ejercicios pueden aumentar los valores de todas estas constantes, algo que es completamente normal, ¿no? Sin embargo, también hay que conocer los límites que cada uno de nosotros tiene y buscar ejercicios que sean adecuados para nosotros, para no acelerar de más y rebasar esos límites que se consideran normativos. También el sexo influye mucho, ya que particularmente las mujeres tienen mayores probabilidades de presentar anomalías en la presión arterial debido a los cambios hormonales que se presentan con mayor frecuencia en ellas. Por ejemplo, la menopausia, que es uno de los desencadenantes de esta condición. Por otro lado, también el sueño, ya que suelen disminuir las medidas un poco durante el sueño tranquilo, sobre todo pues en las primeras horas. En cuanto a factores ambientales, los estilos de vida no saludables influyen de manera directa y negativa sobre la salud de la persona. Por ejemplo, las personas que padecen obesidad, alcoholismo, sedentarismo, estrés quirúrgico e ingesta de alimentos con altos niveles de sal, los niveles, por ejemplo, presión arterial u otro tipo de los signos vitales que ya mencioné, pues van a tener niveles
incluso alarmantes y que pueden traer consecuencias más allá de las que se consideran como normales. En cuanto a los factores genéticos, las alteraciones en las constantes vitales pueden deberse a una herencia genética, es decir, si a lo mejor tu mamá o algún familiar cercano también maneja niveles o muy altos o muy bajos, es muy probable que pues la persona en sí también pueda llegar a padecerlo. Otro factor es la posición corporal, ya que la tensión arterial aumenta cuando la persona está de pie y sentada, pero puede disminuir al momento de acostarse. Y finalmente los estados emocionales, los cuales influyen mucho, como el estrés, la ansiedad, el enojo, la ira y el miedo, que pues alteran los valores normales de los signos vitales, ¿no? Aunque no se considere como algo que influye, sí influye y de manera muy importante, por eso también es fundamental prestar atención al estado emocional en el cual se encuentra la persona adulta mayor, porque puede que no esté padeciendo como tal una enfermedad, sino que se deba al estado emocional en el que se encuentra, que sus niveles o estén muy altos o estén muy bajos. Finalmente, algunas indicaciones previas que se deben conocer antes de realizar la toma de signos vitales son, primero que nada, tener las manos limpias antes de cada toma. Si se toma, por ejemplo, la presión arterial y después la frecuencia respiratoria, entre cada una se debe lavar las manos por pues higiene. También se le debe informar a la persona todo lo que se va a realizar. Se deben preparar los equipos y materiales necesarios para cada actividad, utilizarlos correctamente y sobre todo previamente informarse de la manera correcta en la que se tiene que hacer esta toma. Por eso, pues aunque se hace más frecuente o como que se relaciona más estas tomas con el área médica, es muy importante que los familiares o cuidadores primarios también se informen respecto a cómo se realiza cada uno de estos para, como ya lo decía, poder realizarlo en casa y tener un mayor control o información al respecto, pues estos niveles en los signos vitales varían mucho, incluso día con día. Y bueno, los factores, sobre todo a los que están expuestos los adultos mayores, también influyen, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, hay que informarse, conocer qué se necesita, cómo se utiliza y pues también para qué funciona, ¿no? Y finalmente, tener una libreta o alguna tablita donde se puedan anotar cada uno de los datos que se obtienen, la fecha y la hora. Esto va a ser muy importante para tener una comparativa entre día y día, así como para presentarlo cuando el adulto mayor pueda llegar a tener algún tipo de cita médica importante y bueno, pues con estos datos tener mayor información o dar mayor información al médico en cuestión y que o pueda detectar algún tipo de afectación que pueda estar presentándose de manera oportuna y bueno, diseñar un tipo de tratamiento o intervención que sea pues dirigida hacia esa afectación.